Mi gente, hoy les quiero compartir otra cosa que escribí y creo que puede ser de su interés. Dice así, esa cosa extraña llamada gestión de programas. Hay una rareza en el mundo de la gerencia de proyectos que a mí me parece fascinante. La gestión de proyectos es conocida, tiene lenguaje, tiene cursos, tiene plantillas, metodologías, etcétera. Tiene certificaciones masivas, tiene hasta muchísimos memes en LinkedIn. Y tiene además algo importante. En la práctica organizacional, los proyectos aparecen de manera casi permanente, porque siempre hay que ejecutar cambios, resolver necesidades, materializar decisiones y mover iniciativas. La gestión de portafolios, aunque menos popular, por lo menos aparece durante los presupuestos anuales o cuando hay que decidir en qué invertir, qué se prioriza, qué se congela, cómo se reportan los recursos y se reparten los recursos, perdón. En ese sentido, también cumple una función bastante permanente del sistema, porque siempre hay que decidir dónde poner la plata, la atención directiva y las capacidades organizacionales. Pero entre esas dos capas vive una disciplina que, siendo crucial, sigue siendo medio extraña para mucha gente, la gestión de programas. Y no es que no exista, claro que existe. El problema es que en muchísimas organizaciones aparece deformada. La llaman programa o llaman programa a un megaproyecto, supuestamente entre comillas, o a un presupuesto grande, o a una sombrilla de iniciativas, o simplemente a muchos proyectos juntos. Y así, francamente, es muy difícil entender de qué estamos hablando. Además, hay un detalle que complica todavía más su reconocimiento. A diferencia de los proyectos y los portafolios que suelen estar presentes de manera relativamente permanente en la organización, el programa no siempre aparece. El programa tiene sentido cuando hace falta coordinar varios proyectos y actividades relacionadas para asegurar un beneficio específico. Es decir, su aparición es más contingente y quizás precisamente por eso ha sido más difícil de reconocer como dominio propio de gestión. Por eso quiero proponer una fórmula sencilla, útil, recordable, tal vez no perfecta, y es no simplificar de manera bruta, sino para ordenar la cabeza, decir lo siguiente: el proyecto gestiona el cambio, como hemos hablado, el programa gestiona beneficios y el portafolio gestiona decisiones de inversión y priorización, por supuesto enfocadas en el valor. No son mundos separados, son niveles distintos dentro de la misma cadena de generación de resultados. Y si esa cadena se enreda en el lenguaje, se enreda también en la gobernanza, en la medición y en la rendición de cuentas. Empecemos por poner las palabras en su sitio. El PMI, en su Lexicon of Project Management Terms, define un proyecto como una iniciativa temporal en un contexto único con un flujo de trabajo desarrollado orientado hacia el valor. Realmente, si revisamos la última definición, lo que dice es que es una iniciativa en un contexto específico que genera valor. A mí no me gusta esa, esa definición del PMI, así que voy a generar, voy a hacer mi primera blasfemia, pero realmente no me gusta, siento que no dice nada. Ahí el PMI, no sé, siento que seguramente por las fuerzas del mercado, un poquito tomó una posición extremadamente ambigua, así que yo te propongo esa, la que te acabo de leer. Y sigo. También define un programa como un grupo de proyectos relacionados y actividades de programa gestionados de manera coordinada para obtener beneficios que no estarían disponibles si se administraran por separado. Esa es la definición que siempre ha estado, esa es la definición clásica, esa no ha cambiado. Quizás siempre he pensado que hace falta en esa definición de programas decir que es un conjunto de proyectos directamente relacionados, no relacionados de forma tangencial, sino que están en términos tácticos directamente relacionados, es decir, cumplen o digamos tiene una relación mucho más estrecha de lo que uno se imaginaría. Eso ayuda mucho a diferenciarlo de portafolios. Y sigo. Y define un portafolio como una colección de programas, proyectos y operaciones gestionados como
grupo para apoyar objetivos estratégicos. Una diferencia importante que debes entender entre programas y portafolios es la relación. En programas, los proyectos, componentes, sí tienen una relación súper directa. Es decir, son como fichas de un rompecabezas. Mientras que en portafolios no se requiere que haya una relación tan directa, tan táctica, siempre y cuando se puedan agrupar con un sentido estratégico. Eso te puede ayudar. Y sigo. Esa triada leída con cuidado ya te da media respuesta, diría yo. Primero, el proyecto no se define por su tamaño, sino por su naturaleza temporal y por su función de producir algo nuevo, un producto, un resultado, una capacidad, un habilitador. El PMI define además un entregable como cualquier producto, resultado, capacidad única y verificable, producido para completar un proceso, una fase o un proyecto en sí, y define output o un resultado como un producto, resultado o servicio generado por un proceso que incluso puede convertirse en un insumo al proceso sucesor. ¿Por qué aparecen esas palabras? Porque los proyectos, por supuesto que desarrollan nuevas capacidades y nuevos productos, lo que llamamos entregables, pero esos entregables tienen que generar un output o un outcome, tienen que generar un resultado específico. Es ahí donde yo creo que ese pedacito de la película siempre ha hecho mucha falta en el mundo del management. Siempre nos hemos quedado en el tema del entregable, porque por supuesto eso es lo que se ve, pero no hemos hecho suficiente fuerza en que el entregable es para algo, es para generar un resultado, ¿verdad? Entonces ahí seguramente vale la pena fortalecer eso en el mundo de proyectos. Y ahí está el punto central. El proyecto entrega cambio, entrega cosas nuevas, entrega capacidades, entrega soluciones, entrega infraestructura, entrega tecnología, rediseños, lo que tú quieras. Pero no necesariamente los materializa como beneficio completo. ¿Ves? Es ahí donde está la diferencia y donde empieza a aparecer el mundo del program management. Segundo, el programa existe para otra cosa, diferente al de proyectos. Su razón de ser no es tener muchos frentes, sino coordinar cambios desarrollados por proyectos relacionados para producir beneficios que no aparecerían si cada proyecto caminara solo. Mejor dicho, si un program manager lo único que tiene para mostrar es el resultado de sus proyectos, pues ya perdió el año. Creo que incluso lo escribo ahí adelante. Y sigo. Y aquí hay una predicción importante. El programa no es una capa permanente que debe existir todo el tiempo, por definición, como te he dicho previamente. Aparece cuando la naturaleza del reto exige coordinar varios proyectos y actividades complementarias para asegurar un beneficio concreto. Por eso, y aquí viene lo que te decía, si alguien te dice que un programa es solo un proyecto muy grande, ahí ya empezó el malentendido. No es un tema de tamaño. Eso no lo convierte en un programa en sí. Tú puedes tener un proyecto grandote y puedes tener un programa más pequeño. No es esa la onda que define qué es un programa y qué es un proyecto. El PMI es muy claro. La gracia de un programa está en los beneficios emergentes de la coordinación. En otras palabras, y como te decía ahora, si lo que tienes para mostrar al final como Program Manager es simplemente la suma bruta de los proyectos, pues no estás ejerciendo un rol de gerencia de programas. De hecho, no estás agregando un valor y no eres un valor agregado, sino un costo agregado, porque en realidad eres burocracia, no estás logrando mayor cosa. Y eso pasa todo el tiempo. Por eso también mucha gente ha intentado o digamos intuye que tiene sentido tener un program manager, pero como no entiende muy bien qué es, entonces lo implementa y al final llega a la conclusión equivocada de que es pura burocracia. ¿Ves? Ese es el punto. Voy a seguir leyendo. Y tercero, el portafolio está en un nivel aún más alto. No está obsesionado con un entregable específico, ni siquiera con un beneficio aislado, sino con la coherencia del conjunto, qué iniciativas entran, cuáles salen, cuáles compiten, cuáles se sostienen, cuáles responden a obligaciones regulatorias y cuáles apoyan mejor a la dirección estratégica. El PM incluso mete operaciones dentro del portafolio.
Por ejemplo, es una cosa interesante, la gestión de portafolios tiene alcance hasta las operaciones. Y eso no es un detalle menor. Cuando ese sistema completo choca con el mercado a través de las operaciones, el objetivo central del portafolio es lograr la coherencia entre la tesis de generación de valor en el mercado y un conjunto de capacidades organizacionales, muchas de ellas desarrolladas a través de programas y proyectos. ¿Ves? Entonces ahí está la relación. El portafolio está censando, está midiendo, está sintiendo y viendo cómo, cómo es el desempeño de la compañía en el mercado y a partir de ahí, entendiendo la tesis de generación de valor de la compañía y una serie de capacidades, empieza a entender o empieza a intuir y a analizar qué tan coherentes son y realmente qué cosas hay que transformar. Y es ahí donde aparecen muchos proyectos organizacionales porque la única forma de transformar las cosas es a través de proyectos y programas. La fórmula que sí ordena la conversación. Entonces, si yo quisiera decir de manera directa, casi brutalmente simple, lo diría así. El proyecto produce cambio, el programa convierte ese cambio en beneficios y el portafolio decide dónde conviene invertir y qué priorizar de acuerdo a esa coherencia entre la tesis de valor y, eh, y las capacidades organizacionales. Es un tema de coherencia. No hay nada bueno ni malo, hay cosas incoherentes y cosas coherentes. Y si lo prefieres más técnico, entonces los proyectos generan outputs y capacidades, los programas generan beneficios y la priorización y la coherencia la genera el portafolio. Em, el PMI define beneficio como una ganancia y esa palabra es importante porque define de alguna forma la gerencia de programas, el beneficio, finalmente es el gran objetivo, ¿verdad? Lo define como la ganancia o activo realizado por la organización y otros interesados como resultado de la suma pero coordinada de las salidas de proyecto, ¿verdad? El proyecto mueve primero la ficha, el programa se asegura que esas fichas realmente se conecten entre sí y generen beneficios y el portafolio ordena todo el tablero. Sé que estoy siendo un poquito reiterativo en el concepto, pero es que mi experiencia indica que no es tan fácil, ¿sabes? A veces le pasamos como rápido a las cosas, a las definiciones, por ejemplo, cuando nos estamos formando como PMPs, para al final de cuentas no lo entendemos. Y eso se nota un montón cuando lo practicamos. Entonces, ¿qué hace realmente un programa? Aquí está el corazón, digamos, de este artículo. Un programa no es un montón de proyectos con un nombre más elegante. Un programa es una máquina de beneficios. El PMI, en la quinta edición del estándar de gestión de programas, dice que los programas son críticos para alcanzar objetivos estratégicos y que desde la iniciación hasta la realización de beneficios, los equipos de programa unen los esfuerzos de proyectos relacionados para crear más beneficios que la suma de sus partes. Esa idea es, por supuesto, muy potente porque ahí está la diferencia entre coordinar trabajos y crear sinergias. Y ahí está la diferencia y el salto de calidad en términos de productividad. Cuando solo tienes proyectos y puedes sumar simplemente lo que agrega cada proyecto, te estás perdiendo una parte enorme de beneficios por la cual probablemente no tendrás que pagar tanto. ¿Sí? Porque al final todo se trata de coordinar, o sea, esa última milla de coordinación de la gestión de programas probablemente fácilmente te puede incrementar la productividad 30 o 40 o 50% en términos de negocio y no te vale todo eso. La gestión de programas aparece cuando una organización necesita coordinar múltiples cambios relacionados, más actividades de integración, más adopción, más transición, más gobernanza, para que el conjunto produzca beneficios que no nacerían si cada proyecto fuera una islita. Te pongo ejemplos. Un programa de transformación digital comercial no es solo implementar el CRM. Es el CRM, por supuesto, pero también el rediseño de procesos, la analítica, la capacitación de la fuerza de ventas, el cambio en incentivo, la integración con canales, los ajustes en operación. Los proyectos entregan cada una de esas piezas, mientras que el programa persigue el beneficio, más conversión, mejor experiencia, menor tiempo de respuesta, más productividad comercial. Si lo piensas, es difícil lograr ese tipo de cosas a través de un proyecto aislado.
muy dirigido, digamos, a entregables. Te voy a poner otro ejemplo. Un programa de migración en nube, en la nube. No es solo mover aplicaciones, es arquitectura, es seguridad, es gobierno de datos, es capacidad de soporte, es continuidad operativa, es formación, es priorización por oleadas y es mucho mejor manejo de las dependencias. Los proyectos migran las cosas, ¿verdad? Pero el programa busca los beneficios en términos de resiliencia, de escalabilidad, de reducción de costos, de velocidad de despliegue, de menor riesgo operativo. ¿Ves? Ahí está la diferencia. Te voy a poner otro ejemplo. Un programa de expansión regional puede incluir apertura de sedes y esos pueden ser proyectos. De hecho, cada sede podría ser un proyecto. Contratación de tecnología, otro proyecto. Logística, canales, mercadeo. Los proyectos abren frentes, ¿sí? Y digamos, desarrollan cada componente. Mientras que el programa convierte eso en un beneficio superior. Por ejemplo, crecimiento rentable en un nuevo mercado, que es un tema que le duele muchísimo a las compañías que tienen que hacer una expansión física. ¿Sí? Porque se vuelven muy ineficientes, se parte de la base que es solo crecer y el gran problema de crecer es que fácilmente caes en un punto de ineficiencia que de hecho impide que sigas creciendo y de hecho pone en muchas situaciones en riesgo el negocio. Espero que estés viendo la lógica. El programa no celebra únicamente las piezas que se hayan construido, celebra que todas esas piezas y esas funciones juntas produzcan un resultado mucho más complejo en términos de negocio. ¿Y el portafolio dónde entra en este caso entonces? Porque obviamente quiero hablarte de todo, por supuesto haciendo un énfasis en programas. El portafolio entra donde están las decisiones difíciles, las decisiones estratégicas. El PMI define el portafolio como la gestión grupal de programas, proyectos y operaciones. Recuerda eso, y operaciones para apoyar objetivos estratégicos. En la práctica, ese es el espacio donde se prioriza, se compara, se balancea y se decide dónde concentrar los esfuerzos organizacionales. Es decir, el portafolio no pregunta solamente esto se puede hacer, pregunta más bien esto merece hacerse frente a otras apuestas, cómo compite con los demás, qué sostenemos, qué paramos, qué secuenciamos, qué matamos de una. Por eso yo diría que el portafolio no está orientado a un beneficio puntual, ¿sí? Sino a la coherencia del sistema. Incluye incluso operaciones, como te decía, para priorizar. em, y porque es difícil priorizar si no estás tocando el mercado y tú tocas el mercado a través de las operaciones. Entonces el programa es como el piñón de la mitad. O sea, si tú no tienes programas, en muchas ocasiones vas a sentir que tienes un carro que tiene primera y que tiene cuarta. Y te están haciendo como falta los piñones de transferencia de potencia de la mitad. En muchas ocasiones, la gerencia de programas ayuda a eso, ayuda a que en general la estrategia y la táctica baja realmente se conecten mucho mejor. ¿Sí? Por eso a veces tiene sentido aplicar este tipo de sistemas. ¿Qué pasa cuando no existe una gestión de programas madura? Aquí es donde la ausencia de la disciplina se vuelve muy costosa. Cuando no hay gestión de programas de verdad, ¿verdad? La organización cae en una trampa muy común, optimiza localmente y entonces fracasa globalmente. Eso dicho de otra manera es que los proyectos están muy bonitos y son muy eficientes, pero a la hora del té el negocio no camina. ¿Sí? Y eso pasa todo el tiempo. Cada proyecto puede verse razonablemente bien, pero cada gerente puede mostrar su semáforo, cada equipo puede defender su avance, pero el beneficio agregado no aparece, o aparece tarde, o se diluye, o nadie lo mide, o la operación no lo absorbe o no lo siente, o los usuarios sencillamente no lo adoptan, o los incentivos se sabotean a sí mismos. Bueno, pueden pasar muchas cosas cuando no hay una buena coordinación. McKinsey, la firma de consultoría, lo dijo de manera durísima hace años y sigue siendo vigente. Muchas organizaciones montan PMOs lideradas por alguien muy bueno haciendo seguimiento y reportes. Pero aun cuando los proyectos avanzan, entre comillas, la organización puede permanecer igual. Eso pasa todo el tiempo y es ahí donde las PMOs entonces pierden relevancia y si pierdes relevancia estás frito en términos estratégicos. ¿Sí? Tus días están contados porque si lo que haces en tu PMO realmente
no termina impactando el negocio, pues es complicado. Y eso pasa constantemente, ¿sí? ¿Cuándo se nota eso? Mira, cuando hay buen dinero para sostener cosas accesorias y tu PMO se volvió accesoria, pues está bien, pero ocurren las crisis. Cuando pasa una crisis, el primer efecto es que todo el mundo siente que tiene rayos X y empiezan a diferenciar con total claridad lo muy importante de todo lo demás. Y ahí el resultado no puede ser no necesariamente es tan agradable, ¿sabes? Pricewaterhouse, desde otra orilla, advierte que muchos riesgos de gobernanza y entrega de programas nacen de una falta de alineación de los outcomes, es decir, como de los resultados, y también temas de transparencia y también temas en los cuales, digamos, la gente no se apropia de responsabilidades y también falta agilidad. También insisten que la gestión de beneficios está en el corazón del cambio exitoso. Eso es cierto, el cambio de verdad se ve mucho mejor a través de los beneficios y no necesariamente a través de los entregables. Y que ese foco no debería perderse en la transición hacia una operación, es decir, en la transición de proyectos o de un producto hacia la operación. ¿Por qué la disciplina sigue siendo poco desarrollada? Hablemos un poquito de la madurez de la disciplina en sí misma. En general, no hay muchos PGMPs. Por acá en mi celular tenía el dato. Mira, en, en febrero de 2026, o sea, este mes, el mes en el que estoy grabando este podcast, en Colombia, por ejemplo, para que te des una idea, hay 6.000, cerca de 6.200 PMPs, ¿sí? Imagínate la cantidad de gente que tenemos. De hecho, Colombia es uno de los países con más PMPs de América. Mientras tanto, mientras hay 6.200 PMPs aproximadamente, hay 16 PGMPs. Eso es increíble. Entonces ustedes van a decir, no, porque es que no hay tantos programas. Hay muchos más programas de los que crees, simplemente no se reconocen. Y te pido que te remitas a los ejemplos que te acabo de poner. Es decir, iniciativas complejas, más complejas que un proyecto que ya de por sí es complejo, hay en todos lados. Lo que ocurre es que no se reconoce y como no se reconoce, y esto no se enseña en las universidades en general, es raro encontrar en un posgrado una clase de gestión de programas o un posgrado de gestión de programas. Eso lo he visto muy pocas veces en el mundo. Pues tenemos los líos y todo lo terminamos buscando a nivel de proyectos. Y la gerencia de proyectos es magnífica, pero no nos va a dar todas las respuestas. No le podemos pedir toda la gestión de proyectos. La gestión de proyectos da lo que da para lo que está diseñado y creado, pero hay cosas que son de gestión de programas. Cuando necesitas hacer esas integraciones complejas, es donde vas a encontrar dificultades para obtener lo que quieres a través de simplemente proyectos. Y el portafolio es otra cosa, ¿sí? Lo que ocurre es que en la práctica le llamamos a todo de cualquier manera, pero nos frustramos un montón porque cada cosa tiene su forma de estructurarse y por ahora tenemos implementaciones absolutamente silvestres, ¿sí? La oportunidad profesional que muchos todavía no están viendo, considerando digamos, este espacio. No hay que verlo tan mal. Yo diría que hay que verlo más como una oportunidad. Y aquí es donde yo sí me pongo un poquito provocador porque quiero motivarlos. En América Latina hay una cantidad enorme de profesionales muy buenos ejecutando proyectos difíciles y muy complejos que no son proyectos. Gente muy curtida, gente con mucha experiencia, gente que saca iniciativas adelante en contextos durísimos, pero siguen siendo escasos los perfiles que saben conectar varios proyectos de forma técnica, gobernar dependencias, integrar stakeholders, sostener beneficios, coordinar transiciones a la operación y mantener la alineación estratégica sin perder un hilo. Y ese justamente es el espacio del Program Manager serio, un Program Manager estructurado. Imagínate un PMP, lo que es un PMP a proyectos, pues será un Program Manager o un PGMP al mundo de programas. No del administrador de varios cronogramas, no del PM senior con más proyectos que tiene muchos años, no del coordinador de reportes. Estoy hablando de alguien capaz de moverse entre la estrategia, el cambio organizacional, los beneficios, la gobernanza, las dependencias entre componentes y la captura real de resultados.
Si las organizaciones están llenas de transformaciones digitales, ERPs, inteligencia artificial, expansión, regulación, sostenibilidad, rediseño operativo, entonces la demanda real de capacidades de gestión de programas probablemente va por delante de la oferta, con toda seguridad. Digo probablemente ahí, pero estoy seguro que es así. Y eso, para quien se prepare bien, es una ventaja profesional enorme. ¿Ves? Ese era el mensaje que te quería dejar. Em, la gestión de programas es un espacio enorme, un espacio profesional gigantesco, apenas mencionado en los estándares, pero que en la práctica se necesita un montón. Yo creo que muchos project managers seniors en realidad deberían formarse como directores de programa. Les vendría bastante bien y podrían seguramente hacer que su carrera despegara. Espero que lo consideren. Este es el artículo, lo podrán encontrar en mi Substack, el Substack de Mauricio Espina. También, por supuesto, espero que me estén escuchando a través de Mr. Project. Los invito a ver LinkedIn y bueno, todo nuestro ecosistema público que hacemos con mucho gusto y con mucho placer. Escucho y leo sus comentarios. Entonces, esta era la entrega en esta ocasión y hasta la próxima.